Otra institución ha caído. Hijos de... La verdad es que qué miedo. Si ya de por sí Gers Manero fue un demonio, ha sido un demonio de toda la vida, no solamente de estar en la Fiscalía General de la República. Y hay cosas muy oscuras de él. Era muy fácil bajarlo. Muy, muy fácil. Porque tarde o temprano podía ser él el investigado. Recordemos que a Gers Manero se le acusa y se le vincula de haber sido detenido en Estados Unidos en un avión, en un jet que pertenecía al contador del Señor de los Cielos. Sí. Y no solamente eso, llevaban $1 millón en efectivo. Y quien lo rescató fue Vicente Fox. Gers Manero tiene sus antecedentes, pero lo último y más miserable que ha hecho es haber metido a la cárcel a su cuñada, a su sobrina, acusar a una señora de la tercera edad de haber matado a su hermano. Pero aquí hicimos podcast dándole seguimiento a esa noticia y les mostrábamos que el verdadero tema es que el hermano muerto fue el que prestó su nombre para toda la fortuna que tiene Gers Manero en paraísos fiscales. Es hipermillonario. Tiene una fortuna brutal. Y bueno, nomás se le sabe que es servidor público, pues. Al hermano lo usó para mantener cuentas en estos paraísos fiscales. Y cuando muere, quien tiene el control de las cuentas o puede tener el control de las cuentas es su cuñada. Y esa es la realidad del por qué la metió a la cárcel. Miserable. Gers Manero es muy maligno. Pero, pues ahora le tocó a él. Ahora le tocó a él morder el polvo, morder la almohada, como dicen, y lo han movido. Hay muchas aristas en este tema, hay muchas cosas que comentar. No solamente que el fiscal renunció como era ayer la nota. De hecho, nosotros lo anticipamos. Quienes hayan visto mis podcasts, nosotros les dijimos que ya iba a renunciar Gers Manero. De hecho, hace un mes lo intentaron. Y yo lo dije en mi podcast 24 horas antes, va a ser en Ernestina Godoy. Porque ya se sabía. De hecho, se estaba jugando entre Saldívar y Ernestina. Lo intentaron quitar ya un mes antes. Lo interesante es dos cosas. Uno, la Fiscalía General de la República, si ya de por sí nos daba miedo, hoy con Ernestina Godoy va a ser un instrumento de persecución brutal. Ya ve que de por sí les abren carpetas a todo mundo. Bueno, Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía es cosa seria, es cosa de preocuparnos. Sí van a utilizar la Fiscalía para perseguir. Lo hemos visto, si los chamacos que se atrevieron a denunciar, miren cómo les fue. A los campesinos ya les estaban abriendo... Los fueron a fotografiar inclusive en las tomas de carreteras. Y hay una funcionaria que lo dijo, me mandaron a tomarles fotografías para abrir las carpetas. Es delicado que Ernestina Godoy llegue a la fiscalía. Hay fiscales carnales, pero Ernestina Godoy, no bueno. Y lo último, que esa es la otra parte de comentar a profundidad para poder entender muchas cosas. ¿Quién quitó a Gers Manero? Hay muchos que opinan de una u otra manera sobre el por qué lo quitaron, qué hizo, qué le están cobrando, con quién se metió, qué callo pisó. La verdad es que han estado especulando mucho, muchas versiones muy válidas. Yo tengo la propia y si ustedes me lo permiten, les voy a decir algo. Les voy a decir que originalmente Gers Manero, la caída de Gers Manero, no es un triunfo de Claudia, todo lo contrario. La caída de Gers Manero es
un golpe a Claudia Sheinbaum. Muchos han estado diciendo es que Claudia no quería a Gers Manero y presionó para su salida. No. Independientemente de que Gers Manero mandara al carajo a Claudia, como lo han mandado todos, Gers Manero sí dejó correr investigaciones en contra de Adán Augusto y del hijo de López Obrador, de Andy. Y vimos todos, no solamente eso, los expedientes los cargan los medios de comunicación como el expediente del dueño de Miss Universo. Más de 300 hojas tiene Loret y les ha dado una paliza. Con ese se despidió Gers Manero. Gers Manero es el brazo armado de esta intención que tuvo Claudia Sheinbaum de arañar a López Obrador. Y el más raspado de todos ha sido Adán Augusto. Por eso llama la atención que hoy es Adán Augusto el que ha operado la caída de Gers Manero. Pero sinceramente, este pleito que vimos hace 6 semanas, este pleito lo terminó ganando López Obrador. Y la cosa se va a poner peor. Ernestina Godoy sí es muy amiga de Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum la ha apapachado, la ha jalado, la ha integrado. Pero no se nos olvide, Ernestina Godoy no es de Claudia Sheinbaum. Ernestina Godoy es de Andrés Manuel López Obrador. Y la Fiscalía General de la República la va a controlar Andrés Manuel López Obrador. Ernestina Godoy le va a dar la oportunidad a Claudia de que hagan lo suyo, más cuando le dé la orden de perseguir a opositores como lo hizo en la Ciudad de México con el cártel inmobiliario. Pero no, la Fiscalía la ha ganado Andrés Manuel y con eso ha quedado cerrado entonces toda oportunidad de haber visto que se hiciera justicia por primera vez. Será una anécdota de la historia moderna de México cuando Claudia Sheinbaum se atrevió a cuestionar, a levantarle la voz a su patrón, utilizando a la Fiscalía General de la República para abrir investigaciones de las que hoy ya no se hablan. Bienvenidos a la era de Andrés Manuel López Obrador manejando la Fiscalía General de la República, como no lo pudieron hacer con Gers Manero. Y miren que Gers Manero sí le echó ganitas para quedar bien con ellos. Regreso. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. ¿Cómo están? Pónganse cómodos, pónganlas ahí, échenlas ahí. Oigan, pues se cumplió. Aquí lo dijimos 24 horas antes. Corre el rumor de que mañana a las 10 de la mañana va a caer Gers Manero. Y yo hace unas 3 semanas les dije en un podcast que habían intentado tirar a Gers Manero. Se hablaba de que sería Ernestina Godoy o Arturo Saldívar. Y bueno, finalmente va a ser Ernestina Godoy. De hecho, se confirma que ya dejó el nombramiento de Ernestina Godoy para que ocupe una posición en la Fiscalía General de la República, de la que de ahí puedan elevarla. Así que Ernestina Godoy dejó de ser la consejera jurídica. Va a haber cambios en el gabinete. Quiero decirles que iba a haber más cambios en el gabinete. Omar García Harfuch iba a salir de la Secretaría de Seguridad Pública y se iba a la Secretaría de Gobernación. Ese cambio no se lo dejaron hacer a Claudia. Se le atravesaron a Claudia también y han dejado congelado a Omar García Harfuch. Ahí donde está. Pero sin que ya ande investigando huachicol fiscal o algo que se le pueda atravesar al obradorato. Lo último que ha hecho Gers Manero, sin duda, lo de Pemex, lo de Miss Universo.
El haberle otorgado la categoría de testigo protegido iba a tener consecuencias. Y el que se hiciera este escándalo de que estaría libre y al otro día ya en el Miss Universo, pese a tener estas carpetas de investigación por 3 delitos fuertes: delincuencia organizada, tráfico de armas, tráfico de drogas y contrabando de combustible y evasión fiscal, es brutal. De hecho, se está destapando la cloaca, pero eso lo vamos a ver en otro podcast. Se les está complicando. Sin embargo, Gers Manero filtró otra vez el expediente, así como lo hizo con el huachicol fiscal. Gers Manero ha vuelto a filtrar, sabiendo que ya se iba, sabiendo que lo han apretado, ha vuelto a filtrar. ¿Cuándo intentaron quitar a Gers Manero? El día que aparecieron los expedientes en los medios de comunicación, principalmente en el escritorio de Carlos Loret de Mola, de la investigación del contrabando de combustible, esta red gigantesca en la que estaban involucrados los sobrinos, en la que están involucrados los sobrinos del secretario de la Defensa, de la Secretaría de Marina, del gabinete pasado. Ahí comenzaron a apretar a Gers Manero. No les gustó, a alguien no le gustó, bueno, pues en Palenque no les gustó, porque en el expediente fueron mencionados 4 veces los hijos de López Obrador. El atrevimiento que tuvo Gers Manero fue brutal. Claudia Sheinbaum la dejó correr. Se permitieron ser parte de Omar García Harfuch y Gers Manero en una mañanera inédita junto a Claudia Sheinbaum, haciendo la relatoría de esto que estaban investigando, la red de huachicol más grande en la historia, pero además el desfalco financiero a México como nunca antes se había dado. En aquel momento a todos nos brincó. ¿Y ahora qué le pasó al gobierno de la República? ¿Se van a meter con Andrés Manuel? Porque era un hecho que iban a estar exhibidos principalmente Adán Augusto y los hijos de López Obrador. Fuerte escándalo en aquel entonces. Asimismo, el caso de La Barredora. Casos que aquí está. Esta es la mañanera donde están hablando de esos expedientes. Claudia Sheinbaum, no sé si sabía, yo creo que sí, yo creo que le dio cuerda a Omar García Harfuch para que avanzaran las investigaciones. Gers Manero le permitió a Omar García Harfuch colgarse de la medallita y así estuvimos de cerca, porque si los expedientes hubieran avanzado, así estuvimos de cerca. Sin duda, nunca antes se acercaron tanto a Andrés Manuel y fue en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este señor terminó siendo el más enjuiciado y había una crisis en el obradorato, una crisis que los puso a mover sus canicas, a hacer el jalón de lo que se necesitaba hacer. Claudia Sheinbaum parecía que, pero nada más duró 3 días. 3 días les duró. ¿Y cuál fue el problema? Cuando Gers Manero, si no fue él directamente, pero sí la Fiscalía General de la República, filtra los expedientes de la persecución principalmente al hijo de López Obrador. 4 veces mencionado en el asunto del contrabando de combustible. Pero la red va más allá. De hecho, ahorita vuelve a pegarles. Antes de irse, Gers Manero les acaba de dejar una bomba de tiempo. El caso del dueño de Miss Universo. Porque ya avanzando en la investigación del expediente, se confirma que sí tuvo una relación el dueño de Miss Universo con Sergio Carmona, con Mario Delgado, con Américo Villarreal, y que también hubo esta participación del contrabando de combustible en el norte del país. Así que era parte de la estructura que hizo el desfalco más grande que ha tenido este hermoso país. Eso no es normal. O sea, te decides a perseguir como presidenta, te decides a perseguir
al pasado, no es el primer presidente que lo hace. Te decides a dar un manotazo, te decides pues a ponerle un alto a tu mentor, hacerle ver que ya eres la que manda. Insisto, no es nuevo. Y Claudia tenía todo para lograrlo. Todo. Pero la verdad es que necesitaba decidirse. No tuvo la fuerza, no tuvo la capacidad. Y quien va a pagar ahora las consecuencias de haberse atrevido es Gers Manero. Porque una cosa es que lo manden de embajador y otra cosa es que no lo vayan a perseguir, ¿eh? O sea, bueno, como se han comportado en los últimos meses, no dudaría que hasta se caiga de las escaleras como el exsecretario de Hacienda de López Obrador. Gran hombre, por cierto, pero que murió de una forma muy extraña cuando estaba por revelar cosas muy fuertes. Así que Gers Manero no debería estar tan tranquilo, porque se lleva los secretos que podrían derrumbar al obradorato. ¿Serán sus últimos años en el retiro? Sí, posiblemente. Así que esta lucha la ha ganado López Obrador. Es oficial. Ernestina Godoy, no se equivoque, no es de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum va a utilizar a Ernestina, sí, como lo hizo en la Ciudad de México, pero Ernestina Godoy es una posición de Andrés Manuel López Obrador. No dudemos ni un segundo de eso. Hay reacciones, me llama mucho la atención, quienes más defendieron a Gers Manero finalmente fueron la oposición. Los tres partidos de oposición cuestionaron sobre la salida de Gers Manero y además pusieron en evidencia esto, que al final de cuentas se estaban cobrándole al fiscal el haberse atrevido. Y segundo, pues acusan que la fiscalía va a estar bajo el mando, la orden que reciban desde Palenque. Claudia Sheinbaum, pobrecita. Lili Téllez le dio una paliza a Adán Augusto. Escribió en su cuenta X: lo logró Adán Augusto López. Se impuso a la encargada del despacho, Claudia Sheinbaum. Él y AMLO, quien realmente mandan en este país, ya lograron dejar claro que nadie los puede tocar. Anticipo lo que pasará. Se van a cerrar todas las investigaciones en contra de Adán Augusto López y de sus hijos de AMLO. Todo quedará sepultado en una indigna renuncia. El narcosenador va a conseguir los votos para aprobar el nuevo fiscal, que es Ernestina Godoy, a cambio de impunidad. Adán Augusto ha recuperado su lugar en la mesa como el auténtico heredero de la mafiocracia tabasqueña. Oigan, y esto que dice Lili es delicado porque sí, quien termina ganando este juego de vencidas es Adán Augusto. A Adán Augusto le regresa el poder. Bueno, andaba sueltísimo, ayer andaba feliz, andaba subiendo hasta video declaraciones. Adán Augusto está feliz. Consiguieron la carta de la renuncia hasta las 6 de la tarde. Estaban citados a las 10 de la mañana. Pero, bueno, insisto, ya hasta dejó el nombramiento de Ernestina Godoy. Adán Augusto ha quedado libre. Y saben que hace 6 semanas aquí lo dijimos. Si Claudia Sheinbaum no se atreve, que se prepare. Porque a la bestia le debes de quitar la cabeza. Es una metáfora, ¿eh? Sí, porque en este país, a la bestia le debes de quitar la cabeza. Si te vas a atrever a enfrentarte a la bestia, debes de volarle la cabeza. Que se preparen estos, incluyendo, porque ya cayó también puede caer el otro. Lo dijimos, si no le pega a Adán Augusto, si no lo elimina, se va a recuperar, va a retomar fuerzas y le va a chupar la sangre a todos. Y sí ocurrió. Que se preparen a Adán Augusto,
Le acaban de dar un tanque de oxígeno de nuevo al viejo, ¿eh? No, lo primero que hizo fue a celebrar con su amiga más cercana. No digo nombres porque luego se ofenden. En fin, vamos a ver una reacción. Insisto, la oposición es la que llama la atención porque oposición defendiendo a Ana Augusto. Háganme el cabrón favor, el mundo al revés. Vamos a ver al PRI. No, a ver, pero en caso de que le estén forzando esta renuncia, lo único que nos queda claro aquí es que ya no hay autónomo que resista a este hiperpresidencialismo. No me gustas, quieres ser autónomo, quieres hacer lo que tu función constitucional te dice sin consultar a la presidencia, te quito, te muevo, pongo a quien me convenga. Entonces, es lo mismo que estamos viendo. Morena desmantelando el Estado de Derecho, la República, la división de poderes y a los organismos autónomos. Senadora. No, a ver, pero en caso de que le estén forzando esta renuncia, lo único que nos queda claro aquí es que ya no hay autónomo que resista a este hiperpresidencialismo. No me gustas, quieres ser autónomo, quieres hacer lo que tu función... Muy bien, muy atinada Claudia Anaya, sobre esta renuncia de Gers Manero obligada. Wow. Bueno, pues vamos encomendándonos. No sé a quién. De verdad, no, ya sabemos quién. Diosito es más grande que toda esta bola de infames. No, y de verdad hay que estar ya preparadísimos. Ernestina Godoy es como la señora de Monster Inc., bien enojona y bien cabrona. Así que, ¿qué papel tan jodido, ¿no? En la historia. ¿Qué papel tan jodido? O sea, sí, Andrés Manuel es una figura muy fuerte. Pues le metió 18 años a su proyecto. Tuvo que ir a hacer pactos hasta con el diablo. O sea, dices, Andrés Manuel se la ganó. Y le dio para imponer a su aprendiz. Pero Claudia hace el ridículo intentando haber mostrado poder. Eso se le salió de las manos y Gers Manero, ya viendo cómo estaban las cosas, se atascó de una vez. Todos ellos van a pagarlo. El viejo les ha demostrado que él sigue mandando, que él es el dueño de la franquicia y que todo lo que se haga tiene que llevar su visto bueno. Conocí una contadora, de esto nomás les voy a decir de qué nivel es López Obrador. Alguna vez lo dije en un podcast. Conocí a la contadora de Morena en Oaxaca. Y un día nos pusimos a platicar. Me llevo muy bien con ella y le dieron la contabilidad de Morena. Antes de que Andrés Manuel fuera presidente, eran todavía partido. Y dice que no se podía hacer ningún gasto que no estuviera autorizado por Andrés Manuel. Y cuando digo es ningún gasto, es en serio, no podían pagar el recibo de la luz, del local. Las cuentas eran mancomunadas. Tenían que mandarle un paquete de cheques a Andrés Manuel y esperar a que regresaran los cheques firmados, con anotaciones. Dicen que les ponía anotaciones de por qué hicieron este gasto, hay que bajar acá, esto no hay que comprarlo. O sea, les revisaba todo. Andrés Manuel les controlaba todo. ¿Ustedes creen que va a dejar el gobierno así? No. No sé si Claudia midió en lo que se está metiendo. Y Gers Manero, Gers Manero con esta cara sin duda sabe que se atrevió demasiado. En fin, voy a cerrar con un video que hizo Latinus sobre quién es Ernestina Godoy. Vamos a estar muy atentos
no hay mucho que poner atentos. Ya vimos a Ernestina Godoy como fiscal en la Ciudad de México. Es una hija de... Ay, ay, ay. Sí, la cosa va a estar fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Y ya son unos cinicazos, ¿eh? O sea, ya no esconden nada sobre el tema de que se vea esto como una dictadura. Como... No, ya les vale madre. La verdad es que les vale. Ellos ya no miden nada. Han rebasado cualquier límite. Los dejo con este video de Ernestina Godoy y regreso para despedir. La carrera profesional y política de Ernestina Godoy siempre ha sido muy cercana al grupo de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Además de su trayectoria como abogada, Godoy ha sido activista en movimientos estudiantiles de izquierda, diputada local y federal, senadora y una de las fundadoras de Morena. Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta, una auténtica impartidora de justicia. Entre 2018 y el 2024, durante el periodo de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Ernestina Godoy fue nombrada en un primer momento como procuradora local. Y cuando la Procuraduría fue transformada en Fiscalía, Godoy se convirtió en la primera fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Su gestión estuvo marcada por el encubrimiento a la cúpula de Morena y la persecución a opositores del régimen de la 4T. Ernestina, una mujer que siempre se dedicó a la protección de los derechos humanos, a encabezar luchas por la justicia. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la verdad es la mejor fiscal que tiene nuestro país, Ernestina Godoy. En 2020, hubo señalamientos de que la fiscalía encabezada por Godoy ayudó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en una venganza personal. Gertz decía que su hermano, Federico Gertz, quien murió de neumonía, en realidad fue asesinado por su pareja Laura Morán, una adulta mayor de 90 años, y la hija de ella, Alejandra Cuevas, quien fue encarcelada. La Fiscalía de la Ciudad de México argumentó que Cuevas tenía que estar en prisión porque ella era la encargada de cuidar a Federico Gertz, y eso la hacía responsable de su muerte. En 2022, la Suprema Corte ordenó la liberación de Alejandra Cuevas tras argumentar que era inexistente la figura legal usada por la Fiscalía de la Ciudad de México. Godoy rechazó haber sido presionada para ayudar a Gertz Manero. La autonomía de los ministerios públicos se demostró durante todo el proceso. En ningún momento estuvo influida por terceros ni por instrucciones al margen de la ley. Repito, nadie influyó en la actuación del Ministerio Público. Ernestina Godoy también reabrió el caso del colegio Rebsamen, que se derrumbó tras el terremoto del 2017, matando a 26 personas, y en el que Sheinbaum salía salpicada porque durante su periodo como delegada en Tláhuac se dieron los permisos fraudulentos de construcción. Pero Godoy solo reabrió el expediente para darle carpetazo. Terminó señalando a funcionarios menores y con ello exoneró a su jefa. La actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México también fue cuestionada en el manejo del derrumbe de la línea 12 del metro, que provocó la muerte de 26 personas en 2022. La Fiscalía dictaminó que el derrumbe fue provocado por errores en la construcción y el diseño de la línea del metro, y procesó a 10 funcionarios menores. Sin embargo, nunca tocó a funcionarios de alto nivel, ni de la administración de Claudia Sheinbaum, ni del gobierno de Marcelo Ebrard, quien inició la construcción de la línea. Ernestina Godoy ni siquiera llamó a declarar a la entonces directora del metro, Florencia Serranía. Como fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy enfocó sus baterías en perseguir al cártel inmobiliario, conformado en su mayoría por integrantes del PAN. El partido respondió que Godoy utilizaba la fiscalía para una persecución política y que la acusación era una excusa. El 9 de noviembre de 2023, el periódico estadounidense The New York Times reportó que Ernestina Godoy aprovechó su cargo para espiar a opositores. La Fiscalía solicitó a Telcel registros telefónicos, mensajes de texto y ubicaciones de al menos 14 personas, entre las que se encuentran el ex candidato panista a la jefatura de gobierno Santiago Taboada, la actual senadora Lili Téllez y la actual alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Ernestina Godoy siempre negó los señalamientos.
El New York Times también defendió la veracidad de su información. Somos una institución que procura justicia y protege los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Lo publicado en el diario The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía. La persecución contra figuras de oposición hizo que en 2024 Ernestina Godoy no fuera ratificada como fiscal de la Ciudad de México. La oposición votó en su contra, pero no tardó mucho en volverse a ubicar dentro del gobierno. Fue candidata al Senado, ganó y poco después Claudia Sheinbaum la invitó a ser su consejera jurídica en presidencia. La maniobra para tumbar a Gertz Manero fue casi un thriller político. Le pidieron renunciar y él no quiso. Y por eso se tejió una maniobra para arrinconarlo. Y si no se iba voluntariamente, el Senado, controlado por Adán Augusto López, que se había vuelto su enemigo porque lo puso en la mira con la investigación sobre el cártel de la Barredora, lo iba a destituir, con el argumento de que no entregaba sus informes, que no rendía cuentas. Imagínense, Adán Augusto López, que como gobernador puso de secretario de seguridad a un líder de un cártel y sigue ahí impunemente rasgándose las vestiduras porque Gertz Manero no rendía cuentas. Esa fue la amenaza que le hicieron llegar a Gertz. ¿Te vas o te corremos? ¿Por las buenas o por las malas? Hasta convocaron a una sesión extraordinaria del Senado a las 10 de la mañana de hoy. ¿Cómo habrá estado el estira y afloja? Que la sesión se retrasó más de una hora en comenzar y luego se pospuso para las 2:30 de la tarde. Fue la hora límite para que Gertz presentara su renuncia o sus informes. Como nada pasaba, ni renuncia ni informes, se fueron a receso y poco antes de las 6 de la tarde, Gertz dobló las manos y dio a conocer una carta en la que se informa que se separa de su cargo por un ofrecimiento de la presidenta. Vean lo que escribió. Puso: hago de su conocimiento que la titular del Poder Ejecutivo Federal, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento. Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y que agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria. Razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como fiscal general de la República. Así que con 4 horas de retraso, el Senado reinició la sesión para resolver la salida de Alejandro Gertz Manero. Lo primero que hicieron fue leer la carta del fiscal. Ahí, la versión de Morena y sus aliados fue que Gertz Manero renunció. Y entonces comenzaron a discutir si procedía o no procedía la renuncia. ¿Por qué? Pues porque el fiscal no puede renunciar por cualquier razón. Según la ley, el fiscal solo renuncia por alguna causa grave, alguna causa de fuerza mayor que justifique su salida. Pero como decía López Obrador, no me vengan con que la ley es la ley. El Senado tiene mayoría absoluta de Morena. Wow. Me piqué viéndolo. Nomás iba a meterlo de Ernestina. Wow. Qué miedo que Dios nos agarre confesados. Y además lo van a echar lejos, ¿no? Insisto, lo van a alejar. Tiene demasiada información. Wow. Bueno, vamos a ver en qué termina esto. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparta el video, comenta el video, dele like o dislike y nos vemos en un siguiente podcast.